Buenos días, niños, señoritas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, niños. Chao, bonito. Buenos días. Chao. Y aquí vamos ingresando al tiro. Ya, chiquillos, hoy día no vino ninguno. Ya, chicos, vamos a comenzar. Ya han ingresado casi todos los que están en la sala. Ya, un segundo. Comenzamos al tiro. Vamos al tiro, al tiro, al tiro. Nosotros estuvimos viendo durante todo el mes lo que era la Edad Media. Vimos cómo se conformó esta Edad Media, de qué periodo inició hasta más o menos pasamos por la conformación social, política, los acontecimientos que pasaron en la Edad Media, cómo se empezó a crear la sociedad medieval, cómo empezó a funcionar este tema de la Edad Media después de la caída del Imperio Romano. Aquí nosotros tenemos lo que dice Edad Media. Tenemos la Edad Media. ¿Cuál es el objetivo de hoy día? Analizar y comprender las características generales de la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Como dice acá, para empezar, ¿qué es la Edad Media? Recuerden, la Edad Media o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental, o sea, de Europa, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano, es más o menos, es un periodo estimativo donde se dice que el Imperio Romano no es que desaparezca o caiga, sino que pierde su poderío y su hegemonía. Deja de ser tan importante como imperio, y a su final en 1492, o sea, empezó en el año 476 después de Cristo,
y después de 1000 años, en 1492, con el descubrimiento de América por Colón, se da inicio a lo que es la edad más contemporánea. Entonces ahí se acaba lo que es la Edad Media. Como dice que en el 1492 año en el que Colón llegó a América, esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media, de 1453, año que cayó el Imperio Bizantino por mano de los turcos otomanos. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años, que nosotros vimos que se llama 100 años porque los pueblos, obviamente después de que desaparece el Imperio Romano, que tenía la hegemonía y tenía el poder de dominaba toda Europa, cada uno de estos pueblos, ciudades que se vieron independientes, se vieron solas, querían tomar el poder y querían controlar al vecino. Por eso está esta guerra de los 100 años que no acababa nunca, porque estaban peleando por quién tenía el poder o quién era la que controlaba todo, desde la hora que se fue Roma. Pero Roma perdió el poderío político, militar, pero pasó de ser una potencia militar a una potencia católica cristiana. Apareció el cristianismo. Aquí tenemos la caída del Imperio Romano en Occidente, lo que es Europa, no vuelvo a decir cuáles fueron la crisis del Imperio Romano, las causas económicas, las causas políticas. En la economía, escasez de esclavos, escasez de mano de obra, porque los pueblos aledaños ya se estaban rebelando, ya estaban atacando Roma, no eran fáciles de controlar. Descenso en la producción, obviamente, si yo no tengo mano de obra, no tengo una producción grande, y la economía mía empieza a perderse. Dificultades comerciales y empobrecimiento. Obviamente, si el imperio no tiene una producción tan grande, no produce nada, no hay negocio, obviamente se va a empobrecer. ¿Cuáles fueron las causas políticas? Acá tienen que recordar que Roma lo manejaba el Senado y el emperador, dependiendo si era emperador, era tirano, dependiendo del periodo de la época, pero el ejército empezó a tomar más poder, dejando de lado lo que era el manejo del Senado de lo que es la política. El debilitamiento del poder público. Recuerden que la administración pública en Roma era muy importante, pero debido, como se dice en la parte anterior, el ejército empezó a tomar más fuerza y más importancia que el poder político civil, y ataque de los bárbaros, los pueblos bárbaros que los otros les mostraban en el mapa, que venían todos más o menos de lo que es Alemania hoy en día o Rusia. Ese es el ataque de los pueblos bárbaros. ¿Qué pasó con el imperio? Recuerden que el imperio es occidental y oriental. El imperio romano tenía su base en Italia, en Roma, pero también estaba en Estambul, Turquía, o bizantino para la época, donde estaba la otra parte del imperio romano, que dominaba todo lo que era Oriente. Ahí fue que el imperio se dividió en dos. Imperio de Roma de Oriente y Imperio de Roma de Occidente. ¿Qué pasa con el Imperio de Occidente? El que está en Europa sufre el ataque de los pueblos germánicos. Posteriormente aparecen los hunos y los reinos más independientes, estos reinos pequeños que yo les decía que están bajo el poder de Roma, se empiezan a independizar. ¿Qué pasó con eso? Más todavía que el Imperio de Oriente no prestó apoyo, se dividieron en dos. De ahí fue la caída o el declave de lo que es el Imperio Romano. Aquí tenemos la caída del Imperio Romano, en el que la línea de tiempo nos dice más o menos cómo va conformándose con las etapas que ocurrieron durante lo que es la Edad Media. Más o menos en el año 476 comienza lo que se le puede llamar la Edad Media. Durante el año 1000 al 1400 empieza lo que vamos a ver si alcanzamos a ver un poquito ahora, lo que son las cruzadas. Este término de querer recuperar la Tierra Santa de manos de los infieles. Vamos a ver acá, bueno, déjame sacar esto y vamos a ver un poquito lo que son las cruzadas. Oh, tengo gente esperando en línea, a ver, tiro. Denme un segundito, chicos.
Las cruzadas, por lo mismo le digo, fue un periodo bastante rudo o controversial en el sentido de que se pretendía ir a recuperar la Tierra Santa de manos de los infieles. Se pretendía recuperar la Tierra Santa de los infieles, principalmente de Israel. De todas las ciudades del mundo, Jerusalén es la que más problemas ha tenido en el pasado y a la que se le presenta un futuro más La Edad problemático. Media es el periodo histórico de la Para los civilización. judíos es el lugar de los grandes La templos historia de la Herodes y humanidad Salomón. es Para un los largo musulmanes, el sitio donde Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos, la tierra donde crucificaron al Mesías. Hoy en Draw My Life, Aquí vamos a empezar a ver lo que son las cruzadas para que entiendan más o menos este periodo de la historia, donde vuelvo a reiterar cómo se dio, por qué se dio y cuál era la razón o el justificativo de esto. las cruzadas. Vayamos al grano. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas que tuvieron lugar en la Edad Media, entre los años 1095 y 1270. Fueron impulsadas por la Iglesia Católica, más concretamente por el Papado, quien animaba a los nobles europeos a luchar contra los infieles, sobre todo musulmanes, pero también judíos y cristianos ortodoxos. Oye, si tú quieres formar parte del ejército de Draw My Life, suscríbete y dale a la campanita. Realmente el motivo de las cruzadas no era muy diferente a todas las conquistas realizadas siglos atrás. Simplemente querían ocupar los territorios de Oriente, la famosa Tierra Santa, habitada por los musulmanes desde el siglo VII y así extender la fe cristiana. Pero también esos lugares les venían muy bien para controlar las rutas comerciales con Asia. Los participantes en las conquistas pronunciaban su voto de fidelidad y se les otorgaba una cruz. Por ello se les llamaba cruzados. ¿La recompensa para los aguerridos guerreros? Una jugosa indulgencia por sus pecados. El problema es que cuando regresaban ya podían tener el corazón más puro del lugar, que realmente no, que muchos se encontraban con que habían perdido sus territorios y privilegios. Todo esto de la guerra por recuperar los territorios de Oriente Próximo se remonta a la caída del Imperio Romano de Occidente. Hablaremos de esto en otro momento. El caso es que el emperador bizantino Alejo I, ¿ubicas el Imperio Bizantino? Aquí. Pues Alejo I, FYI, cristiano ortodoxo, quería echar a los turcos selyúcidas del que había sido su territorio de Asia Menor, parte de Turquía. Por ello pidió al Papa Urbano II una ayudita, bajo el pretexto de que debían liberar también Jerusalén, ciudad santa. Así, tras el concilio de Clermont, decidieron que echarían a los turcos porque Deus vult, o sea, Dios lo quiere. Así comenzó el periodo de las cruzadas. Fueron 8. Y ahora vamos con la primera, que sucedió entre 1096 y 1099. Es la que pidió Alejo I. Se denomina la Cruzada de los Príncipes ya que los territorios conquistados pasaron a ser principados, como el de Antioquía, y reinos, como el de Jerusalén. Sí, tomaron Jerusalén a la primera. Y crearon el condado de Edesa y Trípoli. La segunda cruzada tuvo lugar entre 1147 y 1149. En 2 años las pérdidas fueron lamentables, ya que al frente se encontraban los reyes Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, quienes creían que la batalla formaba parte de un torneo medieval. Perdieron el condado de Edesa y un gran número de vidas humanas. Pero mantuvieron Jerusalén. 40 años después sonaron las alarmas porque Jerusalén había sido arrebatada de nuevo. Por ello retomaron las armas y en 1189 comenzó la tercera cruzada. Aunque avanzaron mucho, no lograron recuperar Jerusalén. Esta continuó bajo el poder egipcio y su sultán, Saladino. Esta cruzada finalizó en 1192. En la cuarta cruzada, entre 1202 y 1204, se dirigieron a Egipto para arrebatar el poder a Saladino y así desde ahí liberar Tierra Santa. Pero se desviaron un poquito y acabaron conquistando Constantinopla. Un momento, ¿estos no eran los bizantinos con los que lucharon en la primera cruzada? Así es. Por ello a esta cruzada se la denomina Cruzada Torcida. La quinta cruzada comenzó en 1217 y terminó en 1221. Estaban preparados para atacar Egipto, pero aunque lograron alguna que otra conquista, terminaron siendo terriblemente vencidos. Sí, te lo prometo. La sexta cruzada duró un año, de 1228 a 1229. El emperador alemán Federico II consiguió la cesión de Jerusalén, Belén y Nazaret por medios diplomáticos, por lo que no se derramó mucha sangre. Pero al Papa esta gestión no le hizo mucha gracia. En la séptima cruzada, no te duermas que ya estamos acabando, entre 1248 y 1250 las cosas empezaron bien y tomaron Damieta.
Pero en una campaña posterior, el rey Luis IX fue tomado como prisionero, por lo que tuvieron que ceder Damieta de nuevo para recuperar la libertad. Y por fin llegamos a la octava cruzada y la última, en 1270. Los musulmanes llevaban mucha ventaja, por lo que Luis IX, el exprisionero, intentó sitiar Túnez, pero no le salió bien y murió víctima de la peste. El príncipe Eduardo fue a apoyar a los franceses e intentó, sin éxito, conquistar Acre. Hay quien cuenta esto como una novena cruzada. Todo acabó más o menos en 1291 y supuso el fin de los estados cristianos en Oriente. O sea, los musulmanes ganaron las cruzadas. Sus consecuencias, ¿qué te voy a decir? Centenar de muertes, pérdida abismal de recursos y territorios y la pérdida del poder y las tierras de algunos nobles. Pese a ello, el papado no salió mal parado y consolidó su poder en la cristiandad. El Islam de Oriente se cerró a toda innovación europea, por lo que la diferencia entre religiones se hizo aún más grande. Y así surgió la intolerancia. Al mismo tiempo, las conexiones comerciales mejoraron para los europeos, dando comienzo a la nueva y conocida burguesía. Y esto sería lo más esencial de las cruzadas. Como has podido ver, dejamos para otra ocasión la reconquista cristiana en la península. Comparte este vídeo con tus compañeros de clase. Bueno, aquí vimos la cantidad de cruzadas que hubieron. Ustedes se dieron cuenta, fueron altas y siempre el justificativo era conquistar y recuperar la Tierra Santa. Siempre ese fue el fin principal, recuperar la Tierra Santa, pero no fue tan así porque lo que se pretendía era buscar nuevas rutas comerciales y adquirir nuevos territorios más que nada. La fe fue puesta como justificativo. En general, se denomina como cruzadas a la serie de campañas comúnmente militares que a partir del siglo XI se emprendieron desde el occidente cristiano contra los musulmanes para la recuperación de Tierra Santa. Jerusalén fue uno de los mayores centros de peregrinaje en la Edad Media. Los cristianos acudían ahí por varios motivos. La tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy enraizada entre todos los cristianos, a pesar de que, desde el siglo VII, esta ciudad había caído en manos de los árabes. Mientras los árabes se habían mostrado siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos que acudían a ella, los turcos que ocuparon Jerusalén en el año 1076 adoptaron una actitud hostil. Según las noticias que llegaban a Europa, los turcos se habían convertido en implacables perseguidores de cualquier cristiano que llegaba a la ciudad. Estas noticias contribuyeron a movilizar los ánimos de los cristianos para reconquistar la Ciudad Santa. Estas campañas se extendieron hasta el siglo XIII y se caracterizaban por la bendición que les concedió la Iglesia, otorgando a los particulares indulgencias espirituales y privilegios temporales a los combatientes. Con el tiempo, el término se aplicaría a cualquier guerra que se emprendiera al servicio de la Iglesia. La primera cruzada fue predicada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, 1095, tras la conquista de Jerusalén por los turcos seljúcidas en el año de 1076 y las peticiones de ayuda del emperador bizantino Alejo I. Aparte de la recuperación de los santos lugares, con su clara connotación religiosa, los papas vieron las cruzadas como un instrumento de ensamblaje espiritual que superase las tensiones entre Roma y Constantinopla, que además elevaría su prestigio en la lucha contra los emperadores germanos, afianzando su poder sobre los poderes laicos. También tuvo su papel la necesidad de expansión de la sociedad feudal, en la que el marco de la organización señorial se vio desbordado por el crecimiento, obligando a emigrar a muchos segundones de la pequeña nobleza en busca. ¿Sabías que con Didi puedes pedir un auto y ahorrar unas lucas? ¿De verdad? Sí. De nuevas posibilidades de lucro. De esta manera, comerciantes, clérigos, nobles y hombres libres comprometidos en el ejército cristiano que portando la señal de la cruz en sus vestimentas formaron el denominado movimiento de las cruzadas, pero las características religiosas que imperaron al comenzar se desvirtuaron al ponerse en evidencia los grandes intereses económicos que inspiraban a los caballeros. También se llamó la Cruzada de los Pobres, porque las tropas europeas que se desplazaban hasta Oriente estaban compuestas por cristianos que habitaban una Europa hambrienta y desesperada debido a las malas cosechas, con elevada mortalidad y grandes contingentes de campesinos sin trabajo.
Visionarios, honrados y meros embaucadores convencían a gente pobre de que había llegado la hora y Cristo venía a liberarles de sus penalidades, imponiendo un mundo igual para todos con el advenimiento de la Jerusalén celestial. La historia reconoce hasta 8 cruzadas, entre los combates más importantes entre cristianos y musulmanes. Pero hubo otras cruzadas en las que los ejércitos cristianos se enfrentaban a paganos más cercanos como los eslavos. La primera cruzada, 1095 a 1099, dirigida por Godofredo de Boilón, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo I de Tarento, culminó con la conquista de Jerusalén en 1099, tras la toma de Nicea en 1097 y Antioquía en 1098, y la formación de los estados latinos en Tierra Santa, el Reino de Jerusalén en 1099, el Principado de Antioquía en 1098 y los condados de Edesa y Trípoli en 1199. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Los islamistas retomaron la ciudad de Edesa, que había sido tomada por la primera cruzada. Entonces, bajo el mando de Conrado III de Francia y Luis VII de Francia, se convocó una segunda cruzada, pero no tuvo un total éxito. No se volvió a tomar Edesa, pero se logró tomar Lisboa a los musulmanes, hecho fundamental para el desarrollo del Reino de Portugal. La Tercera Cruzada, 1189-1192. No todo fueron triunfos, y en 1187 el sultán Saladino supo unir a las fuerzas musulmanas y reconquistó Jerusalén. El rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que partió a Tierra Santa junto al emperador germano Federico Barbarroja y Felipe II de Francia, fue uno de los rivales cristianos a los que se enfrentó Saladino. No alcanzó sus objetivos, aunque Ricardo tomaría Chipre en 1191 para cederla luego al rey de Jerusalén y junto a Felipe Augusto, Acre en 1191. La Cuarta Cruzada, 1202 a 1204. Inspirada por Inocencio III, ya contra Egipto, y a diferencia de las 3 primeras que tuvieron un carácter religioso hacia Tierra Santa, esta cruzada fue en busca de nuevos territorios y mercados para conquistar. Esta se realizó por el mar y no se dirigió a la Tierra Santa. Terminó desviándose hacia el Imperio Bizantino por la intervención de los venecianos, que la utilizaron en su propio beneficio. Tras la toma y saqueo de Constantinopla en 1204, se constituyó sobre el viejo Bizancio el Imperio Latino de Occidente, organizado feudalmente y con una autoridad muy débil. Este desapareció en 1291 ante la reacción bizantina, que constituyeron el llamado Imperio de Nicea, al tiempo que Génova sustituía a Venecia en el control del comercio bizantino. La Quinta y Séptima Cruzada, 1217 a 1221 y 1248 a 1254 respectivamente. Dirigidas por Andrés III de Hungría y Juan de Brienne y Luis XIV de Francia, tuvieron como objetivo el sultanato de Egipto y ambas terminaron en rotundos fracasos. La quinta expedición ni siquiera pudo superar la inundación del río Nilo. En la Séptima Cruzada, Luis XI la comandó intentando conquistar Egipto. Una vez más, los guerreros fueron vencidos por las inundaciones del río Nilo y Luis XI acabó siendo capturado. Posteriormente, se le pidió un rescate de 500.000 monedas de oro. La Sexta Cruzada, 1228 a 1229. Fue dirigida por el emperador Federico II, que fue excomulgado por el Papa. Esa cruzada logró por medio de negociaciones un tratado que liberaba Jerusalén y otros lugares sagrados cristianos para la peregrinación. Logró obtener la posesión de Jerusalén, de Belén y de Nazaret para los cristianos por 10 años. Sin embargo, en 1244, los cristianos perdieron el dominio de esas localidades nuevamente por los musulmanes. El tratado fue deshecho por los turcos. La Octava Cruzada, 1271. Después de ser capturado en la Séptima Cruzada y tener su rescate pagado, Luis XI comandó otra. Incluso con los turcos desunidos no obtuvieron éxito, pues Luis XI falleció debido a la peste en Túnez. A causa de su piedad y martirio,
fue canonizado y pasó a ser conocido como San Luis. El fin de las grandes cruzadas. A finales del siglo XIII hubo intentos frustrados de proclamar nuevas cruzadas. En el Concilio de León en 1274 se comprobaba el fracaso del Papa Gregorio X en su intento de organizar otra operación cruzada que, a pesar de contar con algún apoyo de monarquías europeas, no llegó a pasar de ser un proyecto fallido desde sus mismos planteamientos. Mantener de manera perpetuada las posesiones adquiridas en Tierra Santa se hizo inviable. Tampoco se alivió la diferencia entre Roma y Bizancio, es más, la brecha se hizo irreparable. Ante estas nuevas circunstancias, el fervor cruzado se fue diluyendo entre la cristiandad occidental, de la misma manera que arraigó allá por el siglo XI. Las cruzadas se convirtieron en un sinsentido a la vista de la población católica. La recuperación de Tierra Santa a través de la guerra iba quedando en el pasado. Consecuencias. Las cruzadas influyeron en múltiples aspectos de la vida medieval, aunque en general no cumplieron los objetivos esperados. Las cruzadas contribuyeron a incrementar la riqueza de la Iglesia y el poder del papado. Este movimiento ayudó a solidificar el control del Papa sobre la Iglesia y se realizaron innovaciones financieras centrales a las operaciones de la Iglesia. El Papa a menudo coleccionaba impuestos para pagar las cruzadas, impuestos tomados directamente de las personas y sin ninguna asistencia de líderes políticos locales. Muchas personas también regalaban sus bienes a la Iglesia a cambio de bendiciones papales. La propagación de la religión católica romana en el Medio Oriente y el afianzamiento de la fe en sus devotos, que aunque no lograron recuperar Tierra Santa, Jerusalén, impulsaron la creación de varias órdenes religiosas que tendrían como fin la defensa de la religión católica a través de las armas. Ejemplo, los templarios, los hospitalarios, orden de los caballeros teutones, etc. Los europeos aprendieron muchas cosas de los musulmanes, incluyendo diferentes maneras de construir y navegar embarcaciones y cómo realizar y utilizar compases magnéticos. Los europeos también fueron introducidos a muchos bienes de trueque distintos mientras participaban en las cruzadas. Esto incluyó la seda, el algodón, diferentes especies y nuevas formas de arte y literatura. Las expediciones lograron restablecer las relaciones europeas en el norte de África y Asia, con el fin de la dominación árabe en el mar Mediterráneo. Fueron responsables de la reapertura del Mediterráneo al comercio internacional y del desarrollo del comercio occidental. De esta manera, ciudades como Génova o Pisa se convirtieron en importantes centros comerciales, sobre todo para el comercio naval en el mar Mediterráneo. Fin del feudalismo. Financiar las cruzadas fue un tremendo esfuerzo que llevó a desarrollos en la banca, en el comercio y en los impuestos. Estos cambios en el comercio y en los impuestos ayudaron a apresurar el fin del feudalismo. La sociedad feudal era suficiente para acciones individualistas, pero no era apropiada para las campañas masivas que requerían de tanto financiamiento y organización. Se creó una nueva clase social, conocida como la burguesía, que fueron pequeños comerciantes gracias al renacer del comercio con la conquista del mar Mediterráneo, que impulsaría la creación de grandes ciudades mercantiles autónomas del poder feudal y ayudaría al fortalecimiento de las monarquías europeas en su afán de quitar autonomía y control a los grandes señores feudales. Bueno, más o menos para que quede claro lo que fueron las cruzadas, ¿cuál fue el fin de estas cruzadas? ¿Cuál fue el fin de que esto comenzara en cierto aspecto? Principalmente fue por un tema, obviamente se dice que era un tema religioso, que fue por un tema de recuperar la Tierra Santa en manos de los infieles, pero si miramos bien, también va muy del lado del tema económico. Como siempre le he dicho yo, la economía, el dinero siempre ha influido mucho en el tema de lo que son la guerra, los movimientos y el por qué se va a conquistar otra tierra cruzando principalmente todo el mar Mediterráneo para conquistar un territorio que, entre comillas, no tenía mayores recursos y simplemente era por un tema de fe y un tema de expansionismo territorial. Así que
Bueno, antes de que se nos vaya pidiendo el tiempo, déjenme tomar la lista, recordarles que la otra semana tienen que entregar los portafolios. La otra semana todos los que no han entregado alguna actividad en clase tienen que terminarla. Y dame un segundito, por favor. Ya, chiquillos, vamos a... dame un segundo. Ya nos queda... Nos quedan como 9 minutos. Antes que se me acabe el tiempo, quiero que veamos una cosita. Por favor. Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos estamos viendo mañana. Recuerden hacer las actividades del mes de octubre. Se entregan la próxima semana, el lunes y el martes. Y, obviamente, el mes de noviembre es más corto. El mes de noviembre se entrega en la quincena, más o menos los portafolios. Si no me equivoco, dentro de la quincena de noviembre, dejen revisar acá. Sí, más o menos aquí por el 15 de noviembre se terminarían los portafolios y ya tienen que estar listos porque aquí a fin de mes tienen que estar todas las notas puestas y vuelvo a reiterar, la gente que debe trabajos tiene que entregarlos porque si no se van a calificar con la nota mínima. Ya, jóvenes señoritas, los voy dejando para que vayan a hacer sus actividades. Recuerden que el lunes y martes se entregan todos los trabajos, principalmente los de historia, y los que están atrasados empiezan a traer los trabajos. Nos vemos, cuídense, hasta luego.